el doctor Said de Jesús Hoyos, médico geriatra del Centro de Memoria y Cognición Intelectus del Hospital San Ignacio, egresado en nuestro programa. Su charla de hoy se titula Vacunación. Después de la tormenta llega la calma. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Bueno, entonces muy buenas tardes. Espero tomarme los 15 minutos en esta presentación, que es un bloque duro, lo de vacunación de COVID y todo lo que ha pasado. Los puntos a tratarles, pues obviamente lo que sucedió, cómo vamos en la vacunación en el mundo y en Colombia, las características de cada una de las vacunas, la eficacia, las variantes, si las cubre o no, la seguridad, que es creo que de las cosas más importantes y por lo que uno como médico tiene que tratar de transmitir esta información a las familias y las conclusiones. Entonces, digamos que a manera de introducción, la distribución de casos en el mundo, Colombia es el país número 11, con casi 5 millones de casos, digamos, diagnosticados de COVID. Obviamente Estados Unidos, India y Brasil son los primeros 3 países, están pues muy por encima de nosotros. En casos de mortalidad, que digamos en el mundo van casi 5 millones de fallecidos, nuestro país se ocupa, digamos, ocupa el puesto 10 con 127,000 colombianos que han fallecido lastimosamente por esta enfermedad. Esta gráfica es muy importante porque digamos que se distribuyeron en semanas epidemiológicas. Este es del CDC europeo y el CDC europeo hizo cómo ha venido, digamos, cambiando los diferentes momentos en que hemos tenido los picos y cómo desde que arrancó la vacunación ven ese, digamos, ese valle abrupto que se forma allí y luego pues un pequeño ascenso y cómo estamos actualmente, que es la semana 41, que es la semana, digamos, en octubre. Y obviamente eso está distribuido por regiones. Básicamente no podemos sacar mucha conclusión de África porque pues es un país que hay un subregistro bastante importante tanto de casos como mortalidad por el tema del costo en las PCRs. ¿Qué más tenemos del CDC europeo? Este es el caso, digamos, de mortalidad, o sea, de fallecidos en el mundo y miren cómo pues arranca Europa, luego va creciendo un poquito en Asia y Latinoamérica ocupa gran parte de eso y al final pues ya van disminuyendo. Europa lo mismo, perdón, África lo mismo, por el subregistro que tiene. Y este es el panorama actual. ¿En dónde está Colombia ahorita? Estamos en menos de 20,000 casos en los últimos 14 días en la semana 41 y si uno saca más o menos las cuentas a 1,500 pacientes por día, pues estamos ahí. Ese es como nuestro panorama actual. Países como Rusia pues la están pasando un poco peor y Estados Unidos pues no ha dejado de tener digamos, unas tasas altas de diagnósticos actuales. Este es nuestro país, simplemente para decir que recomiendo mucho esta página porque es a tiempo real, es la de Johns Hopkins, ellos nos dan, ahora tenemos tasas de casos actuales de fallecidos y están dándonos las tasas de vacunados actualmente o por día se va actualizando esta información. ¿Cómo vamos en la vacunación en el mundo? 3.84 mil millones de dosis se han aplicado de vacuna, por lo menos el 50% de la población mundial ha tenido una vacuna ya o se ha aplicado una vacuna. ¿Y qué ha hecho el mundo? Un esfuerzo enorme, creo que es aquí donde está un parte de la clave de lo que estamos haciendo de tener esta presencialidad nosotros, y es miren toda esa cantidad de fases de vacunas, actualmente esto es a tiempo real, digamos lo saqué ahorita de la semana que llevamos, y importante aquí que hay 14 vacunas autorizadas, que hay solamente 8 aprobadas y que hay 8 que abandonaron, y ahorita vamos a mirar cada una de estas, pero pues que todavía siguen en fase, en primera, segunda y tercera fase, muchas vacunas, incluyendo las cepas actuales y, digamos, planteándose por si hay algún tipo de cambio o de una mutación del virus. Esta es una diapositiva que muestra a tiempo real cómo va la vacunación en el mundo. Obviamente, el color entre más verdecito
es la población que, digamos, está más cercana digamos, a culminar la vacunación completa por países. Entre más palidito es el verde, creo que ahí sí lo logran ver como verde, acá se ve como gris. Obviamente son las tasas de menos vacunación, ya lo vamos a ver, digamos, por regiones. Europa y obviamente Estados Unidos y Canadá son los que tienen las tasas más altas. Uno dice, uy, Latinoamérica tiene una buena tasa, ese 62%, toca mirarlo con lupa, por eso, porque ellos tienen más tasas de vacunados, o sea, de esquema completo de vacunación, más que la primera dosis, ¿sí? Nosotros tenemos más tasas digamos, más tasas de primera dosis que completamente tasas digamos, de esquema de vacunación completo. Y aquí importante resaltar algo que decía la doctora Matallana en su presentación, es miren África, eso está ajustado a 100 personas, eso significa que en África de 100 personas, solo 8 se han vacunado. Y eso es terrible porque es lo que la OMS ha dirigido todas las alertas, tengan mucho cuidado porque ahí puede arrancar una mutación seria y es por esas tasas tan bajitas de vacunación que tienen pues países, digamos, de bajos recursos o digamos latitudes de bajo recurso como África. Los países con mayores tasas también toca mirarlo con lupa porque pues países como Uruguay caben perfectamente en Bogotá por, digamos, la población que tiene. Pero llama la atención Cuba, que a pesar de sus 2 vacunas que se las traje, está ahí en los países que lleva por encima del 70%, Cuba está en el 62%, perdón, de totalmente vacunados. Emiratos Árabes Unidos es el país que lleva el 88% de esquema completo de vacunación en su población. Miren Chile, y este esquema me gusta porque ya nos están dando información de la tercera dosis y cómo Chile lleva el 26% de tercera dosis y Uruguay el 34%. Y España, por ejemplo, solo el 1%. Eso es a fecha de 23 de octubre, o sea, eso es a tiempo real. Muy bueno, obviamente, que pase esto en países, sobre todo Cuba, que llama muchísimo la atención y obviamente eso ha bajado mucho las tasas en ellos. Colombia, ¿cómo está? Primera dosis, el 58% de la población y esquema completo, tan solo el 41% de nuestra población está vacunada, digamos, con esquema completo. Y miren los países de tasas, digamos, de menores tasas de vacunación, que son los que preocupan todo lo que es prácticamente África y algunos países del Medio Oriente, pero lo que es Zambia, lo que es, digamos, Camerún, Sudán, tienen unas tasas muy bajas, inclusive solo una persona por cada 100 habitantes, son tasas, digamos, muy bajas y que es lo que le preocupa a la OMS. Vuelvo a resaltar esta diapositiva en cuanto a la fase 3, 32 vacunas ya probándose en humanos, a ver, y obviamente pues mirando las variantes, 14 autorizadas y 8 aprobadas, y recordar el tipo de vacunas que tenemos, de virus vivos inactivos, de vectores virales, que son los adenovirus, o de virus tipo RNA, o los que tienen, digamos, basados en proteínas. Y estas son las vacunas líderes. Entonces, resaltamos aquí, obviamente, según las clasificamos, pues como les decía ahorita, si son de ARN, si son, digamos, de vectores, o si son de, por ejemplo, de proteínas o de virus vivos inactivados, en qué fase se dieron, y pues ya vamos a hablar de cada una y como la importancia. Esta es muy bonita porque muestra cuál es la vacuna que más se ha utilizado en el mundo, y obviamente es la de AstraZeneca, 181 países, seguida por Pfizer con 141 países, digamos, que se ha utilizado, y pues resalté las de las que tenemos en el país: Moderna, 78 países, Johnson & Johnson, 61, y Sinovac, 41, pero digamos, hay otras vacunas que por eso las traje, como por ejemplo la de Sinopharma, que es de Beijing, que tiene inclusive por encima de Sinovac, se ha utilizado en muchos más países, y que por ejemplo la Sputnik, que es la rusa, no solo se utiliza en Rusia, como pueden ver en la gráfica, y otro tipo de vacunas que por ejemplo la Covaxin, que es la última que digamos ha requerido como autorización, que es una vacuna totalmente hecha en India y que pues obviamente ya tiene en 8 países se está utilizando. Esto es muy importante porque para hablar de vacuna hay que hablar de las variantes. Entonces hay 4 variantes. La OMS lo que le dejó fue como una etiqueta, esa etiqueta de alfa, beta, gamma y delta, pero en realidad el nombre es, la de Reino Unido es la B1 1.7, que es, digamos, la cepa, una cepa que tiene una transmisión bastante fuerte, que aumentó las tasas de hospitalización y de letalidad, y pues obviamente que generó un pico en ese momento. Luego viene la de Sudáfrica, con características similares a la de Reino Unido, y la de Brasil, que es la P1, pero también digamos que se encontró tanto casi que al tiempo en Brasil, en Japón también, y tuvo pues un rebrote y un pico importante en Japón. Y la última, en diciembre del 2020, la India, que es la B1, 617.2, que es la que preocupó, porque tiene
tasas de transmisibilidad mucho mayores que la del Reino Unido, y que la preocupación más grande es, ¿y funcionan las vacunas con esta cepa o con esta variante? Entonces ahí fue donde pues obviamente se tuvieron que ampliar los estudios en los, digamos, en los sitios donde se encontraban este tipo de cepas. Entonces, a modo, digamos, de ya entrando en el tema, ahí va entonces las vacunas génicas, las de ARN, esta es la primera, que es la de Pfizer, 10 meses demoraron para tenerla. Esos son los países donde está autorizada y donde se le dio la autorización por, digamos, limitada o como urgencia. Importante es que cubre un 88%, digamos, infecciones por Delta, y su efectividad contra, digamos, para pacientes no terminen hospitalizados en un 96%. Cosas actuales de esta vacuna: el 17 de septiembre de este año, la FDA aprueba el refuerzo para mayores de 65 años, y ahorita el 8 de octubre la EMA autoriza la tercera dosis para mayores de 18 en el territorio europeo. Esto es, digamos, estado del arte de la vacuna, el nombre, digamos, el desarrollador, y aquí importante, la dosis. Arrancan con 30 microgramos y 3 semanas después, pues, digamos, la segunda dosis, y el refuerzo se da con la misma dosis, porque vamos a encontrar vacunas que el refuerzo es solo, por ejemplo, la mitad. ¿Quién se da el refuerzo? Entonces, adultos mayores, digamos, más de 65 años, los que tienen más de 18 años y tengan alguna comorbilidad, o más de 18 años y tengan una exposición ocupacional y algún riesgo institucional. Su eficacia en ensayos clínicos fue del 95%, y en la variante Delta, que es la que preocupaba, está entre, digamos, en la infección sintomática entre el 41 y el 88%, y para enfermedad grave y hospitalización hasta el 95%. Y resalto los efectos adversos de los más comunes, que son, digamos, las reacciones locales y las reacciones sistémicas, pero los efectos, digamos, adversos raros, eso no se ve tan frecuente, porque comprendan que normalmente no utilizaban vacunas con tanta población de millones y millones de personas que se están vacunando. Entonces comienzan a aparecer, y la anafilaxia es uno de ellos. Y uno dice, bueno, ¿y la de Pfizer qué, digamos, porcentaje tiene? 5 aproximadamente personas van a presentar anafilaxia por cada millón de vacunados, y miocarditis y pericarditis 16 de cada millón, pero en una población específica entre 16 y 39 años, que fue lo que mostraron los estudios. Moderna es la otra RNA, entonces voy un poco más rápido. La EMA, digamos, la autorizó para adolescentes en julio de este año, y la FDA la acaba de autorizar como refuerzo el 11 de octubre para los mayores de 65. En el estado del arte de la vacuna, entonces, es una ARN, también la dosis es diferente a la de Pfizer, 100 microgramos, y a las 4 semanas, pues, digamos, se da la segunda dosis, pero el refuerzo es la mitad de la dosis original, 50 microgramos. La misma indicación para el refuerzo que la de Pfizer. La eficacia fue del 94%, y para variante Delta cubre entre un 85 y un 88%, para hospitalización entre un 89 y 96%, y la anafilaxia es mucho menor que la de Pfizer, 2.8, igual o similar para miocarditis y pericarditis. Las vacunas de vectores virales, que son hechas con adenovirus, entonces está la Sputnik, que es la vacuna, digamos, de Rusia, pero pues obviamente no se está usando en Rusia. Miren en la gráfica cómo está, en qué países se aprobó y que obviamente países se está utilizando, pero aquí un problema es que no han mostrado a la EMA, digamos, los estudios pivotales y los efectos que produjo. Entonces por eso no se ha autorizado, por ejemplo, en el resto del territorio europeo, a excepción de Hungría, que fue el único. Y la de Oxford y AstraZeneca, que también, digamos, de ese tipo, tuvo una eficacia del 74%, para variante Delta depende el sitio. Por ejemplo, hubo estudios británicos que mostraron digamos, una eficacia del 67%, pero otro, por ejemplo, un canadiense que mostró eficacia al 87%. Importante que con ella aparece en marzo de este año los problemas de los trombos de grandes vasos venosos con trombocitopenia, y obviamente pues viene todo el escándalo, porque hay países que comienzan a detener la vacunación y a decir, no la coloco, intentemos colocar otro, y ya vamos a ver qué pasa cuando no mezcla, digamos, estas vacunas. Sin embargo, al hacer una revisión exhaustiva, tanto la EMA, la FDA, como la misma, digamos, en la misma Universidad de Oxford, se dan cuenta que, digamos, el riesgo es menor que el beneficio. Y del estado de arte, para resaltar básicamente que las trombosis del seno venoso cerebral se presentaron en 169 personas de cada 34 millones de vacunados. Es una cosa, digamos, pues saquen los cálculos. Lo mismo para la trombosis venosa esplácnica, y para Guillain-Barré, que comienza a aparecer solo en 227 por cada 51, digamos, millones de vacunados. Este es, digamos, otro tipo de vacuna para conocer, porque se están utilizando. Es una vacuna de China, que es la CanSino. Ella entró en fase 3, se utilizó en Pakistán, Rusia, México y Chile.
y es una sola dosis, igual que digamos Johnson, y tiene una efectividad del 65%. Johnson es otra de los vectores virales de adenovirus, se ha utilizado en todos estos países, una sola dosis con eficacia en Estados Unidos del 72% con, digamos, eficacia, por ejemplo, en Brasil del 68%. Importante de esta vacuna también los efectos, digamos, de trombosis, pero aquí pasó algo. Dejaron de dar una dosis y dejaron correr un brazo de 32,000 pacientes para dar 2 dosis y la sorpresa fue que aumentó del 74 hasta el 94% de la efectividad y que el 20 de octubre la FDA con ese estudio aprueba la tercera dosis de Johnson & Johnson. De aquí importante las complicaciones tromboembólicas y obviamente pues lo que más afecta son a mujeres entre 30 hasta los 49 años. Y las vacunas a base de proteínas, la Novavax, que es de Estados Unidos, con una efectividad del 89%, y estas son las dos vacunas cubanas, la Soberana 2, que tiene una efectividad inicialmente al 62%, corrieron otro brazo, que es la Soberana Plus, al 91%, y es cuando activan en la segunda fase vacunación extensa en Cuba con esta vacuna. Y esta es la otra que tienen ellos, que es Abdala, que tiene una eficacia del 92%, pero que no solo se utiliza en Cuba, sino también en Nicaragua, Venezuela y Vietnam. Y las atenuadas, digamos, de virus atenuados Sinovac, que la tenemos en el país, con efectividad 50 en Brasil, pero 83 en Turquía, y obviamente recomendó la OMS la tercera dosis. Esta es otra que es de las que más se usa en el mundo de China, de la Sinopharma, con 78% de efectividad, y obviamente pues es una vacuna segura que digamos, lo único que han tenido dificultad un poco es con las variantes. Este estudio ya para ir concluyendo en cuanto a la efectividad de eventos como por ejemplo consultas a urgencia y hospitalización con las 3 vacunas que hay en Norteamérica, digamos que todas estuvieron por encima del 70%, pero hay que resaltar que Johnson & Johnson cuando se colocan 2 dosis, estas efectividades superan los 90%, tanto para hospitalización, perdón, tanto como para ingresos de urgencia como hospitalización. ¿Cuál es la contraindicación rápidamente para robarles 2 minuticos? Que hay una reacción alérgica grave, o sea, una anafilaxia es una contraindicación para que usted vuelva a colocar la segunda dosis de una vacuna o una reacción alérgica inmediata que puede ser una urticaria. Y ahí vamos a ver, digamos, por qué. ¿Qué pasa? Que las vacunas ARN tienen polietilenglicol y, digamos, las vacunas como la de Johnson, que es, digamos, la de adenovirus, tienen polisorbato. Significa que si una persona tiene alergia al polisorbato, esto no es contraindicación para vacunarlo. Yo lo puedo rotar, digamos, a otro tipo de vacunas o, digamos, digamos, por las de RNA. En cuanto a las precauciones son como la misma, si va a rotar una vacuna, pues tenga un cuidado un poco mayor en el cuadro de cuando lo vacunen, el tiempo que va a tener esa persona bajo la, digamos, la mirada o la revisión de las personas que lo vacunan. Los efectos adversos, les decía, son 2 tipos, reacciones locales y reacciones sistémicas. Importante aquí que las vacunas de RNA, sobre todo la de Moderna, da más reacciones sistémicas y locales que la de Pfizer. Eso es, digamos, para llamar la atención. Y este estudio que se hizo con una población bastante grande, más de 3.500.000 vacunados, mostraron tanto, digamos, reacciones sistémicas como locales, resaltando que Moderna da más reacción de tipo tanto sistémica como local que Pfizer. Y obviamente esto que por decir uno, bueno, ¿por qué lo deja uno esperando 15 minutos? Es que muchas personas hicieron síncope y de ahí la OMS tomó una recomendación de que posterior a la vacuna mejor los dejaran en observación ese tiempo para que, digamos, pues no presentara una caída o se sincopara una persona, pero es un evento muy raro. Y esto es para decirle que de estos eventos adversos raros, la anafilaxia es, digamos, más sobre todo con digamos, con las vacunas que le mostraba ahorita, RNA y las de, digamos, la de adenovirus. Y los tipos inusuales de eventos trombóticos se presentan más sobre todo con el tipo de AstraZeneca y la de Johnson. ¿Se puede mezclar la vacuna para el último 30 segundos? Sí, aunque la recomendación es, si usted está en el primer esquema, trate de no hacerlo. Si le llega la fecha y no hay la vacuna, prorróguelo. Pero si le toca porque hay una contraindicación absoluta, depende. Entonces, si fue por una alergia, digamos una anafilaxia, uno puede rotar de un RNA mensajero, por ejemplo, tipo Pfizer, a una de adenovirus, que es lo que están recomendando, digamos, ellos. Sin embargo, el hecho de mezclar vacuna aquí, solo para terminar, aumentan los efectos adversos, tanto sistémicos como locales, al doble. Solo hay 2 estudios en el mundo, España y el Reino Unido tienen 2 estudios muy bonitos que mostraron cómo se duplicaron esos síntomas adversos cuando mezclaron, por ejemplo, Oxford, digamos la de AstraZeneca con Pfizer o con Moderna.
Y a manera de conclusión, pues nada, continuar las medidas básicas, mejorar la vacunación en países con bajas tasas de vacunación, porque si no, esto puede mutar, son eficaces para las variantes actuales y evitar, digamos, la mezcla de verdad cuando no hay una contraindicación grave para hacerlo. Muchas gracias.